Esta es la predicación correspondiente al domingo 17 de diciembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Pasaje de esta semana es el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4, y capítulo 3, versículos del 1 al 4 y del 10 al 13. Continuamos esta mañana con el tercer domingo de Adviento, un tiempo de preparación, de reflexión y de esperanza por la llegada del Rey que viene a nosotros. El Rey aún no está aquí, todavía no ha llegado. Es el periodo del ya, pero todavía no. De lo que ya ha empezado, pero todavía está por consumar, que se hace especialmente palpable y presente en este tiempo de Adviento. Seguimos avanzando en la narrativa bíblica. El contexto del pasaje de hoy se sitúa durante el gobierno de Ciro, el rey de Persia. Estamos en el año 539 a.C. Un nuevo imperio domina ahora, el imperio persa, que ha sustituido al imperio babilónico, que a su vez había sustituido al imperio asirio. De esta manera, los imperios se suceden, pero la fidelidad y las promesas de Dios continúan. La estrategia que seguiría el gobierno persa sería distinta a la de sus predecesores. Ciro favorecería que los exiliados en Babilonia volvieran a Jerusalén, aunque no todos lo hicieron y una parte de la comunidad judía siguió viviendo en Babilonia, mientras que otra volvió a Jerusalén. Además, Ciro permitió la reconstrucción de los templos y lugares sagrados de los distintos pueblos conquistados, como también ocurrió con el templo de Jerusalén. Ciro, como parte de una estrategia política, quería asegurarse la lealtad de los muchos pueblos que poblaban su imperio, y para ello, en lugar de las expatriaciones forzosas y la destrucción de los lugares de culto de cada pueblo, siguió una política completamente distinta. Sin embargo, la escritura nos muestra que los acontecimientos históricos tienen una perspectiva y una lectura teológica, que allí donde los seres humanos se creen autosuficientes y autónomos, en realidad hay alguien por encima de ellos, el Dios de la Biblia. Así que, en el fondo, aquella estrategia política estaba al servicio del cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora bien, en aquel contexto se abría una posibilidad. Es que si los profetas habían recibido la palabra de Dios que prometía la vuelta del exilio y la reconstrucción del templo por medio de la acción de gobierno de un rey ungido por Dios, ahora que por fin aquello empezaba a ocurrir, la pregunta era obvia. ¿Sería Ciro el Grande el ungido de Dios? ¿Aquel rey por medio del que Dios traería la transformación de toda su creación? Para empezar a responder a la pregunta, la narrativa bíblica nos deja claro desde el comienzo del libro de Esdras que el gran rey persa, Ciro el Grande, no actuó autónomamente, sino que sus acciones de gobierno, aunque él no lo supiera, estaban destinadas a cumplir la palabra de Dios transmitida por el profeta Jeremías, tal y como nos dice o leemos en el versículo 1 del capítulo 1 de este libro de Esdras. Pero ¿cuál es esa palabra de Dios anunciada por Jeremías que se está aquí aludiendo en el libro de Esdras? Pues leemos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 10 al 11, que dice lo siguiente. Así dice el Señor, en cuanto pasen 70 años en Babilonia, os visitaré y haré que se cumpla en vosotros mi promesa de bienestar, haciéndoos volver a este lugar. Yo conozco mis designios sobre vosotros, oráculo del Señor. Son designios de bienestar, no de desgracia, pues os ofrezco un futuro y una esperanza. Ya hemos hablado en este tiempo de Adviento, que es un tiempo precisamente de futuro y de esperanza, porque Dios hace posible ese futuro y esa esperanza. Y aquí lo volvemos a tener. Sí que la palabra de Dios, que prometía la vuelta a Jerusalén y ofrecía un futuro de esperanza para su pueblo, comenzaba a cumplirse a partir de aquellas decisiones de Ciro, por medio de un edicto que daba orden para la reconstrucción del templo y que proveía fondos para tal fin. Y eso lo encontramos en los versículos 2 al 4 de este capítulo 1 del libro de Esdras.
Sin embargo, cuando el texto bíblico dice, en versículo 2 del capítulo 1 de Esdras, esto es lo que decreta Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le construya un templo en Jerusalén, capital de Judá. Cuando leemos esta expresión, eh, el Señor Dios de los cielos, la apertura en el edicto de Ciro, no debe confundirnos al hacernos pensar que Ciro reconoce al Dios de Israel como el Señor del universo. Este edicto se conoce por los historiadores, la historiografía, como el cilindro de Ciro, aludiendo al material y al formato en el que se escribió, que es una pieza cilíndrica de arcilla. Y aunque no menciona en ese documento o en ese cilindro, no menciona a Judá, sí expresa las acciones de gobierno de las que el texto bíblico es un reflejo. Y diremos que el texto bíblico es una aplicación específica para Judá y para Jerusalén de lo que se expresa en ese cilindro de Ciro. Pues bien, en ese cilindro del rey Ciro se muestra como un elegido del dios babilónico Marduk. A este dios se alude como Señor, Dios de los cielos. Es decir, que al Dios al que Ciro está reconociendo como el Señor de los cielos, o el Señor Dios de los cielos, no es el Dios bíblico, sino Marduk, el Dios babilónico. Y esto tiene mucho que ver con lo que el profeta Isaías dice referente a Ciro. Lo que leemos en el capítulo 45, versículos 5 y 6 del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, dice la palabra de Dios a Ciro, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Así que contra cualquier pretensión de hacer de otro Dios, como el Dios babilónico Marduk o cualquier otro, el Señor de los cielos, el Señor del universo, de una manera rotunda se afirma que solo Dios, el Dios bíblico, es el Dios del universo. No hay ningún Dios por encima de este Dios. Y aunque las acciones de gobierno de Ciro estén cumpliendo las promesas de Dios, en realidad, dice el profeta Isaías, Ciro no conoce a Dios. De ahí esas palabras que hemos leído en Isaías, aunque tú no me has conocido. O sea, que a pesar de que Ciro no reconoce a Dios como el Señor del universo, que no ha conocido a este Dios, a pesar de eso, tras sus acciones de gobierno, están dirigidas o están cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, es aún más significativo que estas palabras del libro de Isaías se sitúen en el centro de lo que la semana pasada decíamos que era el libro de la consolación, los capítulos 40 al 55 de este libro de Isaías. Pues en el centro de este libro se habla de la figura del siervo de Dios. Sobre esto ya hemos hablado en otras ocasiones y mencionamos la semana pasada. Así que cuando Isaías 45, versículo 1, dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, y después, a continuación, después se va a decir lo que ya hemos leído, ¿no? Nuevamente surge la pregunta, ¿vale? Si las acciones de gobierno de Ciro están cumpliendo la palabra de Dios, aunque Ciro no lo esté reconociendo y aunque Ciro no haya conocido a Dios, ¿será que este Ciro
va a convertirse en el rey ungido prometido por Dios en algún momento. Para dilucidar eso, para llegar a entenderlo, la clave pasa por el templo. Porque si la presencia de Dios va a volver entre su pueblo, como fue prometido por el profeta Isaías, lo será eh, en el templo. Pero para que eso ocurra, primero hay que reconstruir el templo. Así que Esdras, capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. ¿Pero cuál es ese propósito? Obviamente, la reconstrucción del templo. Sí, porque si el templo se reconstruye, la presencia de Dios volverá entre su pueblo, se cumplirán definitivamente sus promesas, y entonces el rey que ha hecho posible todo esto será Ciro el Grande. Por lo tanto, presumiblemente, Ciro podría constituirse en este rey ungido por Dios. Así que en Esdras capítulo 3, versículo 10, se nos dice que tras poner los cimientos del templo, se hizo una gran celebración para conmemorar este magnífico comienzo. Se trataba de un comienzo ilusionante. Siempre que empezamos algo, lo empezamos con mucha ilusión. Siempre que hay un cambio importante en nuestra vida, se abre una nueva etapa, pues estamos pletóricos. Y eso es lo que ocurre aquí. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los que estaban allí, de los presentes, no habían conocido el primer templo de Salomón. Muchos de ellos habían nacido en Babilonia. Y solo los muy mayores, los muy viejos, podían tener algún recuerdo de aquel templo, como se nos dice precisamente en el versículo 12 de este capítulo 3. Así que los que lo habían conocido lloraron al ver que el nuevo templo se iba a construir, y los que no lo habían conocido, pues podían asistir a las promesas de Dios que estaban empezando a cumplir, y que por lo tanto algo nuevo iba a empezar. Ahora sí, por fin, el templo sería construido, la presencia de Dios volvería, y con ella, la esperada salvación. Por eso el versículo 11 refleja este cúmulo de expectativas, que dice: con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. A pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de todas las desgracias, a pesar del exilio, lo penoso de la vuelta del exilio, el tener que reconstruir ahora todo, Jerusalén, la muralla de la ciudad y el templo mismo, ahora que se están poniendo los cimientos, se han echado los cimientos, vemos como la fidelidad y el amor de Dios sigue fiel, sigue con su pueblo. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Como decimos, el amor y la fidelidad a Dios no han abandonado a su pueblo. Así que pronto habrá templo. Es lo que presumiblemente va a ocurrir. ¿O no? Porque la construcción, una vez que se han echado los cimientos, se detiene. Y al final del capítulo 4, versículo 24, se nos dice lo siguiente: por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. El segundo año del rey Darío, rey de Persia. Veis que ya tenemos otro rey. Ya no es Ciro, ahora es Darío, que sigue siendo persa, sigue estando el imperio persa, pero ahora ya ha sido sustituido. Estamos en el año 520 antes de Cristo, cuando otro rey persa, Darío, está gobernando. O sea que han pasado
casi 20 años desde que se pusieron los cimientos. Y ahí sigue. La obra está parada. Así que, en ese contexto, la palabra de Dios llega a otro profeta, al profeta Ageo, que dice lo siguiente: el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo, es decir, el segundo año del reinado del rey Darío, la palabra de Dios fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor del universo. El pueblo alega que todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Y podéis seguir leyendo. Yo lo dejo aquí de momento. Esos son los versículos 1 o 2 del capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Pero, más adelante, el Señor dice: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. Esto intentamos atesorar, intentamos guardarnos, asegurarnos una estabilidad, un bienestar, tener un plan B siempre. Pero dice: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. A veces intentamos hacer planes y en un momento todo se va al traste. ¿Por qué? Dice el Señor del universo: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 9 del capítulo 1 de Ageo. Por tanto, han pasado casi 20 años y el templo no se ha reconstruido porque los repatriados han tenido otras prioridades. ¿Eh? Han procurado casa propia, pero no casa para el Señor. Es verdad también, y hay que decirlo, y eso nos lo explica el capítulo 4, que los dirigentes persas, eh, el rey Jerjes, no lo ha puesto nada fácil. Muerto Ciro, ha habido enemigos, ha habido detractores que han procurado que la obra no avanzara. Ha habido disensiones, ha habido problemas, se han sobornado dirigentes de Judá. Ha habido un montón de cosas que han impedido que la obra continuara. Pero eh, también es cierto que las prioridades también, ante esas dificultades, en lugar de afrontarlas y superarlas, pues bueno, han hecho que mm, cada uno se empezara a preocupar de sus propios asuntos. Así que tenemos otro rey, el rey Darío, y con él surgen también otras expectativas, nuevas expectativas, porque el libro de Ageo termina de esta forma. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales o el Señor del universo, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor del universo, he hablado. Así que aquí Ageo, versículo 23, capítulo 2, termina, ha empezado llamando la atención del pueblo, diciendo que cada uno se preocupe de sus asuntos, pero mientras que el templo del Señor está por reconstruir, y termina diciendo que Dios ha escogido a Zorobabel. Así que, ¿será entonces Zorobabel que se va a convertir en este rey ungido de Dios? Y por medio del cual se va a reconstruir el templo y la presencia de Dios va a volver y sus promesas se van a cumplir. Hay que tener en cuenta que, claro, antes hemos dicho que Ciro podría haber sido ese rey ungido, porque a veces parece que los textos bíblicos van por ahí, pero es que eh, Ciro obviamente era persa y por lo tanto no era de la casa de David. Pero Zorobabel sí que era nieto de Joaquín, que fue el penúltimo rey
de Judá antes del exilio. Y Zorobabel ha estado al frente de los repatriados de Babilonia. Y ahora tenemos esta palabra del profeta Ageo que dice, yo te he escogido. Así que será entonces Zorobabel de la casa del rey David quien se va a convertir en este ungido de Dios por medio del cual va a cumplirse todas las promesas. Veis que en todo esto, como hay diferentes acontecimientos, diferentes momentos históricos, diferentes reyes, diferentes personajes, estoy contextualizando, haciendo un esfuerzo imaginativo de ponerme en lugar de aquellos que vivieron aquellos acontecimientos y que se preguntarían, ¿será este el ungido de Dios? ¿Será este el rey que va a traer todas las promesas, que va a hacer posible todas las promesas de Dios? Claro, desde nuestra perspectiva ya sabemos que no fue así, pero hacemos esto para meternos dentro de la narrativa y que adquiera un sentido mayor, para enfatizar cómo la narrativa va progresando en el intento de ir desvelando quién es ese rey ungido, prometido por Dios. Bueno, pues con Zorobabel, el segundo templo será finalmente construido. Vemos el capítulo 6 del libro de Esdras, versículos 14 al 15, que dice lo siguiente. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo, ya hemos hablado de este profeta, y Zacarías, que también alude a la reconstrucción del templo, pero que, bueno, por no hacer demasiado largo y compleja la predicación, no he querido tomar nada del profeta Zacarías. Pero nos dice que fueron animados, fueron confortados, fueron alentados por las palabras, por la palabra de Dios transmitida por los profetas Ageo y Zacarías, que son contemporáneos de este momento. Por fin, el templo, dice el texto bíblico, quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo del año 515 a.C., es decir, durante el sexto año del reinado de Darío. Son los versículos 14 y 15 del capítulo 6 de Esdras. Sin embargo, hay algo que en todo este trayecto de la narrativa bíblica deja claro, deja patente. Es un poco lo que yo he intentado hacer traslucir o transmitir, que es que ni Ciro, ni Artajerjes, ni Darío, reyes persas que han estado en determinados momentos gobernando el imperio, no son el ungido de Dios, ese ungido de Dios prometido para traer a cabo, llevar a cabo las promesas de Dios. Pero ni tan siquiera Zorobabel, de la casa de David, es ese ungido rey, ese rey ungido por Dios, que traerá su reinado y unos nuevos cielos y una nueva tierra se unirán en ese momento. Por tanto, descartando que ese rey ungido sea Ciro, ni Artajerjes, ni Darío, ni Zorobabel, la narrativa sigue abierta y sigue avanzando. Y las promesas de Dios están aún por cumplirse. Es cierto que el pueblo de Judá volvió a Jerusalén, que el templo se reconstruyó, pero la presencia de Dios no volvió al templo. Así que la cuestión seguía abierta. La narrativa sigue avanzando. El plan de salvación sigue adelante. Las promesas de Dios están aún por cumplirse. Y es que aún estamos en el tiempo de Adviento. Deberemos esperar a Navidad. Adviento no es solo un tiempo de espera, que lo es, sino también un tiempo de reconstrucción, como hemos
visto en el templo respecto al templo de Jerusalén. De igual manera, nuestra vida tiene partes o áreas que necesitan de reconstrucción. ¿Cuáles? Eso lo tendréis que vosotros decidir delante del Señor. Quizás sea toda nuestra vida la que necesita reconstrucción, tampoco lo sé. Ese trabajo yo no lo puedo hacer por vosotros, tenéis que vosotros descubrirlo por vosotros mismos delante del Señor en oración y en la lectura de la Escritura. Quizás no sepamos por dónde empezar, así que lo importante es siempre poner los cimientos. Los cimientos de la vida cristiana siempre es la Escritura, sumergirnos en la narrativa de la salvación de la Escritura, porque la medida en que estamos sumergidos, en esa narrativa, que la conocemos, que la comprendemos, que la interiorizamos, entonces toda nuestra perspectiva, toda nuestra visión del mundo quedará conformada por esta gran narrativa. Cuanto mejor la conozcamos, el mundo tendrá más sentido para nosotros, porque no veremos solo acontecimientos históricos, sino veremos que Dios está detrás de esos acontecimientos. No veremos un mundo caótico y fragmentario, sino que veremos una gran narrativa la que se va desplegando las promesas de Dios y la que se van cumpliendo de forma constante, la que no nos sentiremos solos o abandonados, sino que veremos que reconoceremos que la fidelidad y el amor de Dios están presentes siempre a lo largo de todo el camino. Quizás hayamos empezado la reconstrucción con entusiasmo, pero pronto surgen las dificultades y con ellas el desánimo. Siempre que empezamos algo, siempre que abrimos una etapa en nuestra vida, lo hacemos con mucha ilusión. Pero una vez que llegan las primeras dificultades, entonces nos desanimamos y entonces ahí, en ese momento, es el momento clave, porque es corremos el peligro de estancarnos, de volver a lo de siempre. Y hay que tener en cuenta siempre que las dificultades son parte del proceso de reconstrucción. De cualquier cosa que hagamos en la vida, siempre están presentes las dificultades. Pero en ese momento de dificultad, la decisión es, bueno, dejar estar el tema, retirarnos, ocuparnos de otra cosa, volver a lo de siempre, acomodarnos, volver a nuestra zona de confort, como ahora se dice. Si cedemos en ese momento, frente a la opinión crítica, frente a la actitud que nos desalienta, frente a las malas palabras, los malos gestos, las malas caras, entonces cedemos, nos adaptamos, nos resignamos, entonces la obra podrá quedar parada otros 20 años. Ese es el momento clave, el momento en que tenemos que persistir, en mantenernos firmes, en perseverar en aquello a lo que el Señor nos llama. Y a pesar de las dificultades, o mejor dicho, gracias a las dificultades, la obra de nuestra vida podrá seguir adelante. Un pequeño cambio puede estimular otros cambios a nuestro alrededor. Es la ley del cambio mínimo, ¿no? A veces, para cambiar toda una sociedad, para cambiar una iglesia, para cambiar nuestra vida, para cambiar algo, no se necesitan grandes revoluciones y grandes cambios. Se necesita empezar por un pequeño cambio, como la levadura que leuda la la masa, que contagia toda la masa. Así es la ley del cambio mínimo. Empezar por un pequeño cambio puede cambiar y transformarlo todo. Pero alguien tiene que hacer ese cambio mínimo, tiene que darse ese pequeño paso, tiene que hacer ese pequeño gesto que va a cambiar todo.
solo en la medida en que no nos quedemos en la efervescencia de la ilusión del principio, sino que nos mantengamos firmes en los malos momentos, podremos ser capaces de estimular ese pequeño cambio que nuestra vida necesita, que la sociedad necesita, que la Iglesia necesita. Que el Señor nos ayude y que este tiempo de Adviento sea un tiempo de reconstrucción y de esperanza. Amén.